Bugün bu halde, bu karmaşanın tam ortasında debelenmemin tek sebebi hayallerimi çalan o adam. Hayat bu. Asla hayallerinden vazgeçmeyeceksin, asla. Piyasanın ifadesini almaya gidiyorum. Davul bile dengi dengine yani, kusura bakma. Yalnız adam bayağı yakışıklıymış. Ben seni daha tanımadan tek bir şey yolunda gitmedi benim hayatımda. Yeni dizi Yalı Sarmalı yakında. Hola a todos. La industria de las series de televisión turcas se despide de las leyendas de una época y al mismo tiempo abre la puerta a nuevos proyectos. En particular, algunas de las caras más queridas de la pantalla se han quedado en silencio en este momento. Por un lado, Mert Ramazan Demir, quien quedó grabado en la memoria con su actuación en la serie de televisión Yalan, y por el otro, Hande Erçel, quien ha ganado millones de fanáticos con cada uno de sus papeles. Ninguna de estas dos estrellas aparece actualmente en una serie de televisión activa. Mientras que Mert Ramazan Demir saltó a la palestra solo con la película Matruk Adam después de Yalan, Hande Erçel es recordada sobre todo por sus proyectos cinematográficos. ¿Qué pasaría si ambos trabajaran juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué pasaría si este proyecto fuera una serie completamente diferente llamada Yal Sarmal, que llevara rastros de Yalan? Hoy buscaremos la respuesta a esta misma pregunta. Una conmovedora historia de amor, pasión y venganza, protagonizada por Mert Ramazan Demir y Hande Erçel. Comencemos. Antes de comenzar nuestro vídeo, los que quieran ver a estos dos en la misma serie no deben olvidarse de darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, cabe señalar que Mert Ramazan Demir no participa actualmente de forma activa en ninguna serie de televisión. El famoso actor tuvo un gran avance y aumentó su base de fans con el personaje Ferit Koran, que interpretó en la popular serie de televisión Yalan. Por ahora, solo está en la agenda con su próxima película llamada Matruk Adam. Por otro lado, Hande Erçel, que se ha hecho famosa por su belleza y los eventos a los que ha asistido, también lleva mucho tiempo alejada de las pantallas de televisión. Erçel, quien actualmente no tiene ningún proyecto de serie de televisión activo tras la última serie que protagonizó, se ha centrado principalmente en proyectos de cine. Sin embargo, el regreso de Mert Ramazan Demir y Hande Erçel a las pantallas es uno de los acontecimientos que más desea el público. En este punto, ponemos nuestra imaginación en acción y preguntamos, ¿qué pasaría si estas dos estrellas se juntaran? Abrimos la puerta a un nuevo escenario con la pregunta. Espiral de Yali. Historia de la serie. Una magnífica mansión a orillas del Bósforo. Una historia amasada con venganza, endurecida con lágrimas, suavizada con amor. Un muro tejido con los secretos del pasado y dos corazones jóvenes pegados a cada lado de ese muro. Protagonizada por Mert Ramazan Demir y Hande Erçel. En el centro de la serie están los Bardars, una de las familias más establecidas de Estambul. Kenan Bardar, Mert Ramazan Demir, el heredero de esta poderosa familia, es un hombre introvertido que completó su educación en el extranjero, pero es conocido por su lealtad a su familia y creció con reglas. Hace años, había una familia de sirvientes que fueron expulsados de la mansión por el abuelo de Kenan y cuya familia quedó arruinada. Elif Soydan, Hande Erçel, la hija de esta familia, regresa a esta mansión después de muchos años. Pero este regreso no es una casualidad, el objetivo de Elif es vengarse. Quiere reconstruir la vida destruida de su padre, pedir cuentas por el pasado y poner a los Bardar de rodillas. Pero algo inesperado le sucede a Elif, su corazón se enamora de Kenan Bardar. Elif, que llegó a la mansión con odio, comienza a vagar al borde del amor en el tiempo. Kenan también lucha con los sentimientos que esta misteriosa joven crea en él. Sin embargo, el pasado de Elif y los oscuros secretos de la familia de Kenan serán la mayor amenaza que rodee este amor. De un lado, una mujer que regresa a la mansión, del otro lado, un hombre leal a su familia. ¿Prevalecerá el amor o la venganza? Esta historia conmoverá corazones y te hará preguntarte qué pasará después en cada episodio. Por eso el nombre de esta historia es Yal Spiral. ¿Cómo sería Mert Ramazan Demir en este papel? Todos lo conocían como el Ferit Koran de Kingfisher. Nos hizo llorar y reír muchas veces con su coquetería, emotividad y niñez interior. Pero esta vez estará con un personaje completamente diferente, Kenan Bardar, el actor principal de la serie de televisión Yal Sarmal. Kenan es muy diferente de Ferit. Sí, de nuevo, un chico de mansión guapo,
carismático y rico. Pero esta vez, un hombre con un pasado lleno de secretos. La vida le dio grandes traumas a temprana edad. Perdió a su padre en un enfrentamiento de la mafia a una edad temprana y fue abandonado por su madre cuando era joven. Por eso reprimió sus emociones y construyó fuertes muros a su alrededor. Kenan Bardar lleva sobre sus hombros el peso no solo de su familia, sino también de todo el Bardar Holding. Calculando cada movimiento, sangre fría, despiadado cuando es necesario. Pero con la llegada de Elif, todos estos equilibrios se destruyen. A medida que los traumas ocultos de Kenan salen a la luz uno tras otro, su hielo emocional comienza a descongelarse. Cuando se examina el repertorio actoral de Mert Ramazan Demir, es obvio que interpreta con éxito a un personaje emotivo pero reservado como Ferit. Ahora bien, ver esta experiencia en un personaje más oscuro sería una experiencia familiar y emocionante para el público. Parece que Kenan será un personaje que el público odiará y admirará al mismo tiempo. Es por eso que Mert Ramazan Demir puede dejar su huella en las pantallas con este personaje fuerte y complejo en la serie de televisión Yal Sarmal. ¿Qué aporta Hande Erçel a esta serie? Hande Erçel aparece como el personaje de Elif en la serie de televisión Yal Sarmal. Elif, aunque desde fuera parece una mujer fuerte, inteligente y capaz de controlar sus emociones, vive con un gran resentimiento reprimido en su interior. La desintegración de su familia tras la prematura pérdida de su padre hizo que Elif perdiera la confianza en el amor y en las personas. Sin embargo, años después, su camino se cruza con el de Kenan Bardar. Este encuentro reaviva los lazos emocionales que Elif no se había atrevido a establecer durante mucho tiempo. El lado compasivo de Kenan, oculto tras su exterior duro, derriba los muros del corazón de Elif uno por uno. Pero Elif no vino solo por amor. Elif entró en esta mansión para encontrar al verdadero asesino de su hermana, a quien perdió en un sospechoso accidente de tráfico. Mientras se enfrenta a la familia de Kenan, también se verá arrastrado a una verdad mucho más profunda. El personaje de Elif conmoverá al público con la elegancia, belleza y profundidad emocional de Hande Erçel. Esta es la historia de dolor, anhelo y una búsqueda de justicia escondida tras su belleza. Cada episodio hará que el público se pregunte, ¿Elif elegirá perdonar o creerá en la rectitud de la venganza? Entonces, si esta serie fuera real, ¿rompería el récord de audiencia? En nuestra opinión la respuesta es muy clara, definitivamente sí. Por un lado, Mert Ramazan Demir, quien hizo brillar su estrellato con un proyecto enorme como Yalan. Por otro lado, Hande Erçel, quien rompió récords de audiencia con series románticas como Sen Kalkam y Asklaftan Anlamaz y alcanzó millones de seguidores en redes sociales. Una serie impresionante y cautivadora como Yal Sarmal, que reúne a estas dos estrellas, podría literalmente iniciar una nueva era en el mercado actual de las series. Especialmente si Mert Ramazan Demir interpretara a un personaje masculino coqueto pero herido, similar al personaje de Ferit que quedó grabado en la memoria de la audiencia con su película Yalan, sería muy popular entre el público. El personaje elegante, urbano y a la vez autosuficiente que interpretará Hande Erçel podría ser un retrato que conquistará los corazones del público. La química entre estos dos, tanto en las escenas románticas como en las dramáticas, parece estar haciendo que los índices de audiencia de la serie se disparen. Además, si la serie trata sobre el colapso de una familia mansión que se ha aferrado a la fama y el poder durante años y el amor de dos personajes opuestos arrastrados a esta compleja estructura, puede causar sensación no solo entre la audiencia local sino también en todo el mundo. En resumen, una producción como Yal Sarmal, que reunirá a Mert Ramazan Demir y Hande Erçel, puede crear un enorme impacto en las redes sociales, estar en lo más alto de los ratings y venderse bien en los mercados extranjeros. El impacto de estos proyectos no se limita a la pantalla, cada detalle, desde su estilo de vestir hasta sus letras, se vuelve viral. Así que la respuesta es clara, no es de extrañar que una serie como Yal Sarmal rompa récords de audiencia si se convirtiera en realidad. ¿Crees que estos dos deberían participar en el mismo proyecto? No olvides escribir tus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. En nuestro próximo vídeo, esta vez preguntaremos con quién podría Afra Saraolu tener un proyecto de serie de televisión conjunto. Estaremos aquí con nuestro vídeo llamado. Para no perderte este vídeo y nuestro nuevo contenido no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Cuídate hasta el nuevo vídeo, nos vemos pronto.